Tome su asiento, por favor. Este podría ser mi último mensaje. O tal vez la última oportunidad que algunos de ustedes tengan de escuchar una predicación mía. No es que simplemente estoy tratando de ser melodramático, sino que así lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Santiago 4 dice que no sabemos qué será de nuestra vida mañana. Y en el versículo 14 dice Santiago, ¿qué es vuestra vida? Y él mismo contesta, ciertamente es neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Por qué digo lo que digo? Porque la iglesia del Señor Jesucristo, nosotros los predicadores, la iglesia de Cristo Jesús, estamos anunciando que Cristo viene por su iglesia. Cuando eso suceda, ya no habrá tiempo de despedidas. Los que se quedan no podrán despedirse de los que se van al momento del rapto. Y los que se van no podrán despedirse de los que se quedan. El propio Jesús dijo en Lucas 17:34, que aquella noche 2 estarán en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Los matrimonios no tendrán oportunidad de despedirse. El versículo siguiente dice, 2 mujeres estarán en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. El versículo siguiente dice, 2 hombres estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Será un de repente. Será en un abrir y cerrar de ojos. Por eso digo lo que digo. Y por las dudas nomás. Antes de comenzar el mensaje, quiero decirle que los amo. Mucho he dado por esta obra de Dios y no me arrepiento absolutamente de nada. Algunos de ustedes me dieron un poquito de dolor de cabeza, pero los amo igual. El mensaje que traigo hoy de parte de Dios en oración no tiene como objetivo que usted sienta temor, pánico y a causa de eso cambie de actitud. No.
Considero que el motivo principal de nuestra devoción a Dios debe ser el amor. El motivo principal, el motor que nos impulsa a hacer la obra de Dios siempre debe ser el amor. Pero como pastor es mi deber enseñar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, porque el pueblo necesita saber la verdad de Dios. Un día daré cuenta delante de Dios de lo que prediqué y también daré cuenta delante de Dios de lo que no prediqué. Por eso es necesario que usted escuche palabra de Dios. En todos estos domingos, desde que comencé este año, yo renové mi compromiso profético delante de Dios, y hablando de profecía, hablo de la mayor profecía que es la palabra de Dios, y Dios comenzó a darme mensajes. Y cuando Dios comenzó a darme mensajes, yo dije, Señor, lo voy a pasar a los martes, porque los domingos hay que predicar otra cosa. Pero después dije, no. El pueblo debe saber la verdad de la palabra de Dios. El tema que traigo hoy es los juicios de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 7 al 12. El Sagrado Libro dice, le doy unos segundos para que toda la iglesia, que en su totalidad me imagino trajo su Biblia. ¿Trajo su Biblia? Levante su Biblia, por favor. Levante su Biblia. Glorias a Dios. Bien hecho. Segunda de Pedro 3, 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Padre, entrego este precioso momento que tú me regalas. No hay mayor honra, no hay profesión más sublime que la que es predicar tu palabra, tu santa palabra, tu poderosa palabra, porque estamos predicando para una eternidad. Gracias por este enorme privilegio. Gracias por este pueblo que se reúne. Gracias por lo que están escuchando a la distancia. Señor, yo te ruego, Espíritu Santo, ministranos. Ministranos, no solamente toque nuestras emociones, sino que toque nuestros corazones en lo más profundo, produciendo, Señor, una necesidad, produciendo el querer como el hacer por tu buena voluntad, acercándonos a su propósito. Hágase tu voluntad en nuestras vidas y no tu voluntad y no la nuestra. Entrego este precioso momento en tus manos, mi Dios amado. Amén, amén y amén. En el texto que hemos leído, no podemos decir que vemos un Dios simpático, un Dios cariñosito,
Vemos un Dios soberano, todopoderoso. Vemos un Dios tremendo, un Dios impresionante. Mucho se habla del amor de Dios. Y estoy totalmente de acuerdo con eso, señores. 100% de acuerdo que Dios, nuestro buen Dios, es un Dios de amor. Pero poco se predica de un Dios airado. Sin embargo, en Romanos capítulo 2, versículo 5 dice: pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El corazón no arrepentido atesora para sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En reiteradas oportunidades, juicios de Dios cayeron sobre su pueblo. Pero voy a aferrarme, para empezar, a los tiempos del profeta Isaías. Cuando el profeta Isaías ejercía su ministerio, se aproximaban juicios sobre Jerusalén, sobre Judá. Tremendos juicios se aproximaban sobre el pueblo no arrepentido. La Biblia, la palabra de Dios nos dice en Isaías que el pueblo de Dios en aquel tiempo a lo bueno llamaba malo y a lo malo llamaba bueno. No estoy hablando de los paganos, Estoy hablando del pueblo de Dios, Judá. Por aquel entonces, el pueblo de Dios adoraba de labios, pero su corazón, Dios que sabe todo, su corazón estaba lejos, muy lejos de Dios. Isaías dice que el pueblo de Dios prefería escuchar a los profetas mentirosos, aún sabiendo que le estaban mintiendo. Al pueblo de Dios les encantaba que los falsos profetas le endulzaran el oído y que le digan que todo estaba bien y que todo iba a ir mejor. En aquel tiempo hicieron de la casa de Dios, de la casa de oración, la convirtieron en cueva de ladrones. Oh, Señor, ayúdanos. Isaías comenzó a profetizar todo esto de parte de Dios. Y comenzó a profetizar que se venían juicios para Judá, juicios para Jerusalén. Pero no había voluntad de escucharlos. El rey de Judá
El rey Manasés, enfurecido porque Isaías estaba profetizando la destrucción de Jerusalén, mandó a matarlo. La historia dice que Isaías, profeta de Dios, fue muerto cortado vivo en dos, con un serrucho. Un serrucho largo entre dos, uno allá, uno acá. La historia nos dice que Isaías no lloró ni gritó, sino hasta que dejó de respirar. Habló de parte de Dios por el Espíritu de Dios. Ni el rey ni el pueblo quisieron escuchar la verdad de Dios, de los juicios de Dios. 45 años después de la muerte de Isaías, Dios levanta al profeta Jeremías. Muchos años pasaron. Dios fue muy paciente para con su pueblo. Antes de Isaías, después de Isaías, Jeremías, años, décadas. El pueblo de Dios permanecía en el pecado, en el corazón no arrepentido. Fue paciente. 45 años después, Dios levanta a Jeremías. Jeremías, hombre de Dios, conocido como el profeta llorón, que se angustiaba, gemía, lloraba, viendo la decadencia del pueblo de Dios. También fue perseguido. Jeremías anunció los juicios que se venían sobre Judá. Terribles juicios que se venían. Y a causa de su mensaje, Jeremías fue perseguido. La Biblia nos dice que pasó por cárceles, fue azotado, fue echado a cisterna con lodo. Todo por hablar la verdad de Dios. Justamente, ¿por qué tomo Jeremías? Porque cuando Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, vio cuando Nabucodonosor invadió Judá. El rey Babilonia vino y destruyó Jerusalén, destruyó Judá. Jeremías 39 relata algunas de las cosas que sucedieron con el pueblo de Dios. Relata que el rey de entonces, el rey de Judá, era Sedequías. Sedequías fue apresado. Sus hijos también. Y dice la Biblia en Jeremías 39 que Sedequías, rey de Judá, tuvo que ver con sus propios ojos cómo degollaban a todos sus hijos. Degollaron los nobles de Judá. Eso fue lo último que vio Sedequías antes de que le arranquen los ojos. Fue puesto en grillos y llevado en cautiverio. La Biblia nos dice ahí que el reino de Babilonia destruyó los muros de Jerusalén. Destruyó la casa de oración. Quemaron la casa de Dios y los utensilios se llevaron para Babilonia.
Quemaron la casa del rey, la casa de los nobles, los edificios grandes de todo Jerusalén. Y se llevaron cautivos muchas personas al reino de Babilonia. ¿Por qué sucedió eso, iglesia? ¿Por qué sucedió eso? Jeremías 52, versículo 13, es un versículo muy triste de la historia de Judá. Dice que, y a causa de la ira de Jehová, a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y contra Judá, dice que Dios llegó a desecharlos. Quedaron fuera de la protección de Dios. Quedaron fuera de la cobertura de Dios. No hay texto más triste que escuchar de alguien, una persona, una familia, una nación desechada por Dios. Y luego que fueron desechados de la presencia de Dios, a continuación vienen todos estos juicios de la que hemos hablado. La ira de Dios, los juicios de Dios. Pero no solamente se habla en el Antiguo Testamento de los juicios de Dios. El Nuevo Testamento también habla de juicios de Dios. Y lo habla el propio Jesús. Juicios que cayeron sobre la raza humana, sobre una generación, y es la generación de Noé. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 24, versículos 37, 38 y 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mas como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. La generación de Noé se corrompió de tal manera. La Biblia dice que estaba en su corazón de continuo el mal. En el corazón de ellos había de continuo el mal. Los primeros libros de Génesis nos dicen que se corrompió la tierra y había violencia en la tierra. Dios levantó un hombre llamado Noé para que predique, para que hable del juicio que se venía. Pero ellos estaban muy ocupados. Estaban muy ocupados en los suyos. Estaban muy ocupados en sus cosas, viviendo cada uno a su manera, de casamiento en casamiento, de cumpleaños en cumpleaños, de reunión de amigos en reunión de amigos, de boliche en boliche. No había tiempo para Dios. No había tiempo para escuchar un loco predicador llamado Noé. El arca era algo inmenso.
Sin embargo, no le llamaba la atención a nadie. Y no entendieron. No entendieron, lamentablemente no entendieron. Dios le dio oportunidades. ¿Sabe cuántos años predicó Noé aproximadamente? 100 años. En 100 años nadie le escuchó. Solamente su familia fue salva. Dios le dice a Noé que entre con su familia. Los únicos que escucharon la voz de Dios. La advertencia del cielo. Y de pronto después, las cataratas de los cielos se abrieron. Cuando quisieron reaccionar, ya era demasiado tarde. El diluvio comenzó a caer. La gente desesperada quiso huir de los juicios de Dios, escapándose como podía. Mucha gente seguramente vino y golpeó la puerta. Noé, ábrenos la puerta. Noé, ábrenos la puerta. Pero ya era demasiado tarde. La Biblia dice que Dios cerró la puerta. No dice que Noé cerró la puerta, dice que Dios cerró la puerta. Y cuando Dios cierra la puerta, nadie la abre. Lamentablemente esta generación es como la generación de Noé. No lo digo yo, lo dice Jesús. Esta generación está muy ocupada en sus cosas. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando quieran reaccionar, llorarán, gritarán, clamarán, pero ya será demasiado tarde. Primera de Tesalonicenses capítulo 14, versículos 16 y 17 dice: ¿qué sucederá de aquí a poco? El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Así estaremos siempre con el Señor. Será una fiesta para aquellos que nos vayamos el momento del rapto. Pero aquellos que se queden, se quedarán para vivir durante el gobierno del anticristo los peores años de toda la historia de la raza humana. Cuando suceda el momento del rapto, los que se queden, muchos creyentes que frecuentaban nuestras iglesias se quedarán. Cuando eso suceda, iglesia, los creyentes que frecuentaban nuestras iglesias sabrán lo que pasó. Habrá muchos reclamos,
Muchas congregaciones reclamarán a sus pastores: ¿por qué no les predicó la totalidad de la palabra de Dios? ¿Por qué no les advirtieron de las cosas que sucederían y que estaba profetizado de muchos años atrás? ¿Sabe qué más sucederá y será terrible? Muchos hijos reclamarán a sus padres: mamá, ¿por qué? Papá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Usted necesita la verdad. Y la verdad es que se vienen juicios sobre la humanidad que le ha dado la espalda a Dios. Terribles juicios se vienen para esta humanidad que le ha dado la espalda a Dios. Mire un poco usted en el internet cuáles son las estadísticas. Terribles cosas están sucediendo fuera de la iglesia y aún inclusive hasta dentro de las iglesias. Como el pecado, la inmundicia, los vicios están destruyendo familias, hogares, matrimonios. Y la iglesia no abre los ojos, no se da cuenta. Un Dios airado que ve absolutamente todas las cosas. Se vienen terribles juicios y comienza por la casa de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 y 18, díjese: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Jesús en Mateo, versículo 8, nos habla de principios de dolores. Principios de dolores. La generación antes del rapto va a sufrir principios de dolores. Principios de dolores que irán en aumento. A causa de la maldad que se está multiplicando en la tierra. Y a causa de las naciones que cada vez se vuelven más en contra de Dios, se vuelven más en contra de la palabra de Dios, se vuelven más en contra de la iglesia de Cristo Jesús. La
generación antes del rapto sufrirá los principios de dolores. Lo profetizó Jesús. Pero aquellos que se queden al momento del rapto, quedarán para vivir bajo el gobierno del anticristo. Después de 3 años y medio de paz, 3 años y medio del que Jesús llama en 24-21 el periodo de la gran tribulación. Gran tribulación lo habla Jesús. Y dice, ¿cuál no lo hubo? Nunca desde el principio del mundo, ni la habrá. Se quedarán para vivir los peores años de la historia de la raza humana. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios? Para terminar este mensaje, considero que un texto muy apropiado para terminar este mensaje es lo que el profeta Isaías exclamara a viva voz antes de morir aserrado. Él exclama en Isaías 55:6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Me imagino que Isaías a los 4 vientos, aquel pueblo, aquella nación que no quería escuchar la voz de Dios. Me imagino al profeta Isaías gritando: buscad a Jehová, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Porque Isaías sabía que llegaría el tiempo que ya no sería más hallado. Llamadle en tanto está cercano. Hoy es día de oportunidad. Hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de salvación. Hoy es día de reconciliación. Hoy es día de volvernos a Dios. Todavía hay oportunidades. Si Dios está permitiendo que este mensaje sea predicado en este lugar, es porque todavía su misericordia está para con nosotros. Dios hoy todavía está diciendo a toda esta generación, a todo Barranqueras, a todo Chaco, a toda Argentina, a todo el mundo y hasta donde podemos llegar a través de nuestras redes sociales. Escuchen lo que Dios está diciendo. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Escuche pueblo, escuche mundo, escuche esta generación antes del rapto. Llámenle en tanto está cercano. Porque llegará el tiempo que clamarán, llorarán, gemirán y estarán muy lejos. Ya no habrá oportunidades. La oportunidad es hoy. Hoy es tiempo de buscar a Dios. No como lo hacía aquel pueblo de labios cultuaba, de labios ofrecía sacrificios. Oh, por apariencia ayunaba, por apariencia ofrendaba. Su corazón estaba muy lejos de Dios. Dios decía a través de Isaías: búsquenme ahora que puedo ser hallado. Dios está hablando. Dios está hablando. Yo tuve un sueño que no lo voy a contar. Cuando suceda lo voy a contar. Le conté a mi esposa
Hoy es día de salvación. Hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de volverse a Dios. Hoy es día de buscar a Dios, de humillarse con lágrimas delante de la presencia de Dios. Hoy es día de arrepentimiento.